El pasaje sobre el que me gustaría llamar vuestra atención en esta ocasión se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos y es el capítulo 5, Romanos capítulo 5, y leemos así desde el primer versículo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y particularmente me gustaría que pudiéramos pensar en lo que Pablo dice en el versículo 3, 4 y 5. Nuevamente los leo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El célebre autor británico C.S. Lewis comentaba que era importante leer libros viejos, libros antiguos. Y la razón estribaba en el hecho de que aquellos autores de otros siglos pues, llamaban nuestra atención sobre dificultades o problemas que nosotros no teníamos en nuestra propia época, de tal manera que la perspectiva de otros tiempos pues, nos resultaba fascinante para ver los nuestros. Es decir, cada época tiene sus puntos que no ve, y es necesario referirse a otras épocas para poder de esa manera mirar nuestra época con una cierta perspectiva y objetividad. Y esto es así cuando nos acercamos a los escritos de la Biblia, y en particular en este caso los escritos del Nuevo Testamento. Cuando uno lee el Nuevo Testamento con detalle, con atención, no puede sino notar que una y otra vez se nos está hablando acerca de las tribulaciones, de las dificultades. Esto es algo muy llamativo, incluso en una epístola como esta a los Romanos, que podríamos pensar que es un tratado teológico, es decir, es el apóstol Pablo explicando a los romanos, a la iglesia en Roma, cuál es el evangelio que él se propone predicar en España. Está esperando que Roma pudiera ser esa base o ese trampolín que le impulse a la predicación a esa parte del Imperio Romano, a la parte occidental del Imperio Romano. Y él está exponiendo a los romanos cuál es el evangelio que él está anunciando. Y en medio de esa exposición de lo que significa el evangelio, la salvación que tenemos por la fe en la persona del Señor Jesucristo, el apóstol, incluso en esta epístola que podríamos llamar general, no puede sino referirse a las tribulaciones. Dice aquí, nos gloriamos en las tribulaciones. Y como os estoy diciendo, constantemente vemos cómo hay esa referencia a las dificultades y a las tribulaciones en todo el Nuevo Testamento. Y es que cuando pensamos en una época como la época en la que fue compuesta la Escritura, y en particular el Nuevo Testamento, pues vemos que es una época de grandes tribulaciones. Es decir, se nos habla de guerras, se nos habla de hambre, se nos habla de pestilencias, se nos habla de enfermedades, de soledad, de tentación, todo tipo de dificultades que vienen sobre las personas que existían en esos momentos en el mundo. Y esto es algo que contrasta con nuestra propia literatura, la literatura que se escribe en nuestros días. Estamos viviendo en tiempos hasta este momento con la crisis del coronavirus, en la que hemos visto que realmente esta es una sociedad que está orientada hacia el placer y el disfrute de todas las cosas. Es la orientación general de este mundo occidental, y ahora hemos sido despertados a otra realidad distinta, a la realidad que ha traído esta crisis del coronavirus. En ese sentido podemos ver que hay un mensaje muy apropiado para nosotros cuando miramos el Nuevo Testamento en nuestros días, en estos días del siglo XXI, porque llama nuestra atención sobre las tribulaciones. Ahora empezamos nosotros a conocer una tribulación totalmente desconocida para nuestros contemporáneos, para todos y cada uno de nosotros,
una crisis que afecta a toda la humanidad, una tribulación. Pero no solamente es el hecho de que el Nuevo Testamento no está hablando de las tribulaciones, quizás lo que más te sorprenda en la lectura que hemos realizado es que no solamente está hablando de tribulaciones, sino que dice el apóstol Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones. Esta es una palabra muy fuerte para emplear con respecto a las tribulaciones. Es una palabra que ya ha empleado en el versículo 2, cuando ha estado describiendo lo que significa la salvación que tenemos por la fe en el Señor Jesucristo, esa declaración que Dios hace de que en virtud de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario somos justos delante de Dios, es decir, no somos salvos por lo que nosotros podamos hacer por Dios, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y a la luz de esa realidad se nos dice en el versículo 2 que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto sí que lo podemos entender, ¿no es verdad? Pues claro, ¿cómo no nos vamos a gozar? ¿Cómo no vamos a poner nuestra alegría en el hecho de tener esperanza de algún día participar en esa manifestación de la gloria de Dios? Esto sí lo podemos entender. Pero lo que resulta chocante, y esto nuevamente prueba lo poco preparados que hemos estado con respecto a la tribulación desde el punto de vista que lo trae la Escritura, es que dice nos gloriamos en las tribulaciones. No dice nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios solamente, sino dice que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Es acaso Pablo un masoquista? Es decir, es alguien que le gusta el dolor y el sufrimiento, infligirlo a otros, o que sobrellevarlo por sí mismo. ¿Acaso esta es la idea que se nos está transmitiendo en la Escritura? Es evidente que no, es evidente que Pablo no es un masoquista, sino que Pablo está aquí introduciéndonos a lo que podríamos llamar la forma cristiana de afrontar las tribulaciones. Las tribulaciones forman parte de la existencia en un mundo caído. Y esto es algo que le viene a cristianos y a no cristianos. Todos vivimos en un mundo que ha quedado afectado por las consecuencias de la caída del ser humano en el pecado, y esas consecuencias están englobadas en esta palabra tribulaciones, y todas ellas nos vienen a nosotros. Ahora bien, hay un enfoque distintivamente cristiano de cómo vivir en medio de estas tribulaciones. Y esto es lo que Pablo encuentra como una base para poder decir nos gloriamos en las tribulaciones. Es decir, el apóstol no se está gloriando en las tribulaciones en sí mismas. Las tribulaciones son malas. El hambre, la guerra, las plagas, la soledad, la tentación, todo tipo de dificultades que pudiéramos pensar son malas en sí mismas. La Escritura en ningún lugar nos enseña que podamos tener otra forma de concebir el mal, sino como lo que es algo desagradable y terrible, que está en completa contradicción con el mismo carácter divino. Y por tanto, lo que el apóstol nos está diciendo aquí es que no es en la tribulación en sí misma en lo que él se está gloriando, sino en el hecho de que en ocasión de la tribulación Dios actúa en nuestras vidas. Dios lleva a cabo sus propósitos para su iglesia, para su pueblo, con ocasión de la tribulación. Y eso es lo que aquí está desarrollando en una de estas listas que encontramos repetidamente en los escritos del apóstol Pablo, particularmente aquí en esta epístola a los Romanos. Vemos como hay esta especie de cadenas, ¿no?, en las que él enlaza diversos conceptos y quiere que podamos concebirlas como la manera en la que nosotros podemos entender la realidad. Nos está diciendo que hay un marco de entendimiento de la tribulación por medio del cual el cristiano puede llegar a decir, como el apóstol, nos gloriamos en las tribulaciones. La idea es no que Pablo pueda decir que se gloria en las tribulaciones, sino que tú y yo también, a la luz de la enseñanza de la palabra de Dios, podamos decir que nos gloriamos en esas mismas tribulaciones. ¿Y qué es lo que produce, qué es lo que acontece en medio de la tribulación? Dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Está diciendo en primer lugar que con ocasión de la tribulación se produce paciencia. Pero el apóstol, cuando va a desarrollar este tema, esta forma de comprender lo que es lo que Dios lleva a cabo en nuestra vida con respecto a la tribulación, introduce una palabra que es fundamental para nosotros. Igualmente dice sabiendo, sabiendo. Esto es muy importante, sabiendo. Es decir, el cristianismo es una enseñanza. El cristianismo no es simplemente algo que acontece por sí mismo, de una manera que accidental, podemos decirlo así, sino que tiene que ver con un estudio de la palabra de Dios, tiene que ver con una exposición de lo que Dios dice. El apóstol Pablo, en otras palabras, no quiere que los romanos ignoren, sino que quiere que conozcan. Por eso es tan fundamental que podamos estudiar la escritura, la palabra de Dios, que podamos escuchar la predicación de la palabra de Dios, porque necesitamos saber. La ignorancia no es la madre de la piedad, sino más bien de la superstición. Necesitamos imbuirnos de la palabra de Dios. Tenemos que saber. El apóstol Pablo sabía y compartía ese conocimiento con los romanos. Esto es muy importante. ¿Y qué es lo que sabía el apóstol Pablo? Pues sabía que con ocasión de la tribulación Dios actúa en nuestras vidas, si lo puedo decir así, para su propia gloria. Y el primer efecto que viene en nosotros en la tribulación, si formamos parte de ese pueblo de Dios, si formamos parte de aquellos que tenemos esa esperanza de la gloria de Dios, porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo como único Señor y Salvador, hemos sido justificados por la fe, es que aparece la paciencia en nosotros. La paciencia en la Escritura es un aspecto del fruto del Espíritu Santo, es algo que manifiesta la realidad de que Dios ha venido a nuestra vida. Es una experiencia de la realidad del Espíritu Santo, la paciencia. Podemos hablar, ¿no? Y se habla mucho, bueno, de que está el Espíritu Santo con nosotros, pero el apóstol, como sabéis, muchas veces lo ha enfatizado en nuestras predicaciones, en nuestra congregación, es eminentemente práctico. La tenencia del Espíritu no significa otra cosa sino manifestar de una manera práctica y real la vida de Dios en el alma, que consiste precisamente en algo tan importante como es la paciencia. La paciencia es literalmente aguantar y perseverar en medio de la presión, en medio de las dificultades. Es decir, es no rendirse cualesquiera que sean las adversidades o las tribulaciones que puedan venir a nuestra vida. Es seguir adelante en medio de todo aquello que pueda venirnos. Esto es una definición que nos trae la Escritura de la paciencia, y el apóstol se ha referido a aquellos que la ejercitan como en ese camino al cielo, capítulo 2 y en el versículo 7, cuando dice vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Esta palabra que se traduce en Romanos 2.7 como perseverando es esta misma palabra paciencia. Por tanto, la paciencia es perseverancia. Pero ¿por qué el Espíritu Santo trae esa perseverancia a nuestra vida? Bueno, lo trae precisamente a la luz de lo que estamos diciendo, la realidad de que el cristiano sigue adelante porque conoce que hay un futuro brillante para todos los hijos de Dios. Sobre la base del hecho de que ha sido justificado por la fe y que tiene esperanza de participar de esa gloria de Dios juntamente con el Señor Jesucristo, el cristiano participa de la realidad de lo que significa ser cristiano en medio de la tribulación con esperanza. Esta lista, estamos leyéndola para poder de alguna manera memorizarla, dice el carácter probado lleva a la esperanza. Es decir, hay un marco, si os dais cuenta, de referencia aquí. Vamos de esperanza a esperanza. Es decir, la paciencia en medio de la tribulación se coloca en este marco único que solamente puede proporcionar la fe cristiana, que es la esperanza. Y es precisamente porque vivimos a la luz del futuro que podemos ejercer
paciencia, que podemos seguir adelante haciendo lo bueno aunque estemos bajo presión. Y dice el apóstol que esa paciencia a su vez desarrolla un carácter probado. La versión Reina Valera habla de prueba. Lo que aquí se nos está diciendo es que cuando ejercemos la paciencia aparece en nosotros un carácter probado. Obviamente está hablando aquí de lo que es el tenor mismo de la vida cristiana. Si lo puedo poner de otra manera, se necesita toda una vida para manifestar ese carácter probado. Toda nuestra vida es esa evidencia de la presencia del Espíritu Santo que acaba produciendo ese carácter probado, ese carácter que ha sido puesto a prueba y que manifiesta la realidad de la presencia de Dios en su vida. La idea es como la de los metales, ¿no? que se forjan en el fuego, se arrojan en el fuego. ¿Por qué? Para precisamente producir un arma, y pensemos en una espada, por ejemplo, que pueda ser eficaz, ¿no? Aquí tendríamos, ¿no?, la idea que se nos está transmitiendo, es decir, somos puestos a prueba para que en nosotros se forje un carácter que pueda finalmente glorificar a Dios en el día de la manifestación de la gloria de Dios en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente este carácter probado aparece como nos dice aquí a la luz de esa esperanza, es decir, si albergamos en nuestro corazón esa confianza gozosa de que precisamente por causa de Cristo Jesús algún día estaremos con Él para siempre, pues el anhelo de nuestra alma tiene que ser el que en ese día se pueda manifestar que Cristo fue glorificado en nuestra existencia terrenal. Eso es lo que significa este carácter probado a la luz de la esperanza. La ambición que tiene que albergar cada uno de nuestros corazones es que de alguna manera Cristo Jesús pueda aparecer en nuestras vidas, que nuestro carácter, precisamente que se está desarrollando en medio de la tribulación de este mundo, pueda algún día manifestar esa gloria, pueda estar al lado de la manifestación de esa gloria del Señor Jesucristo, de tal manera que el Señor Jesucristo pueda recibir gloria por la obra que su Espíritu Santo hizo en nuestras vidas. Y está diciendo que esa prueba, finalmente, ese carácter probado, lleva a la esperanza. Arribamos, y lo puedo decir así, ¿no? Llegamos a esa misma palabra que ha usado el apóstol en el versículo 2, cuando dice: nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero es muy interesante que son dos caminos distintos para llegar a esa misma esperanza. En el versículo 2, la primera parte de este capítulo 5, se nos está diciendo que hemos llegado a esa esperanza precisamente por esa obra objetiva de Cristo Jesús en el Calvario. Hay una realidad en el pasado, es decir, el cristiano ha sido ya justificado por la fe. La justificación no puede crecer ni variar, es decir, es una declaración que Dios hace de que todas las demandas de su propia justicia han quedado satisfechas precisamente por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y cuando una persona, cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, todos somos ya justificados una vez y para siempre. Y precisamente sobre esa base objetiva de esa declaración que Dios hace de que estamos justificados por causa de Cristo Jesús, pues tenemos esa esperanza, tenemos esa confianza de que algún día estaremos con el Señor Jesucristo. Tenemos esa seguridad, esa certeza que se nos comunica por medio de esa fe en el Señor Jesucristo. Esto es lo que es la esperanza. Pero aquí se nos está hablando de la esperanza en otro sentido, es decir, llegamos a esa misma esperanza pero por un camino distinto, por la realidad de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, llevando a cabo esa obra de semejanza a la persona del Señor Jesucristo, por medio del ejercicio de esa paciencia y ese carácter probado que aparece precisamente por la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y de esa esperanza nos dice aquí el apóstol, nos dice que esa esperanza no avergüenza. Es decir, el cristianismo no solamente es esa confianza de la que estábamos hablando anteriormente, que tenemos
en Dios, en la persona del Señor Jesucristo, por medio de la cual hemos recibido esa salvación, sino que también es esa experiencia de Dios en el alma a la que antes me refería, usando ese libro de Scougal, que fue un instrumento en las manos del Espíritu Santo para llevar a la fe al gran evangelista inglés George Whitefield. Es Dios viviendo en el alma. Y eso es justamente lo que el apóstol nos dice en la última parte del versículo 5, porque dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Lo que nos está aquí, por tanto, comentando es que tenemos una experiencia personal del amor de Dios por medio de la realidad de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese amor ha sido derramado. Es difícil de entender la palabra que está usando aquí el apóstol Pablo, pero significa que ha venido a nuestra vida de una manera extravagante, es decir, abundante, extraordinaria. En nuestros corazones, en lo más profundo de nuestro ser, tenemos viviendo el Espíritu Santo de Dios, ese don de Cristo Jesús a su Iglesia, por medio del cual aparece en nosotros la realidad del amor de Dios. Sabemos que hemos sido amados en la persona del Señor Jesucristo y que somos salvos por ese amor que Cristo tuvo y que le llevó a esa cruz del Calvario para nuestra salvación. Pero al mismo tiempo tenemos una experiencia personal, genuina, del amor de Dios en nuestras vidas. ¿En qué sentido? En el sentido de que en medio de la tribulación, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, seguimos adelante, perseveramos en los caminos del Señor. No quiere decir que seamos perfectos, pero sí que en cada uno de aquellos que invocamos el nombre del Señor Jesucristo aparece una realidad de que Dios está con nosotros, porque a pesar de la dificultad, en medio de la dificultad, seguimos confiando en nuestro Dios. Estamos persuadidos de que Él tiene un plan perfecto para su Iglesia y que formamos parte de ese pueblo de Dios y que nuestra salvación está asegurada por la persona del Señor Jesucristo. Por tanto, como el apóstol Pablo, nosotros también, a la luz de la esperanza de la gloria de Dios, a la luz del hecho de que hemos sido justificados por la fe, precisamente porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros obrando poderosamente en nuestras vidas, también podemos, como el apóstol, decir que nos gloriamos en las tribulaciones. Estas son la ocasión que nos es dada por la providencia de Dios para que se manifieste en nosotros la realidad del amor de Dios que nos lleva a vivir con perseverancia, buscando esa gloria y esa inmortalidad que nos ha sido traída por el Evangelio del Señor Jesucristo. Sí, en medio de estas grandes dificultades, nosotros también nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en las dificultades, porque en medio de las mismas vivimos para la gloria de Dios.